Oseas capítulo 11. Oh amor que no me dejarás. Oseas capítulo 11, verso 1 al 11. Vamos a leer el capítulo entero, menos el verso 12, que ustedes van a ver cuando prediquemos Oseas 12, capítulo 12, que en realidad el verso 11, 12 corresponde mejor al capítulo 12. Así que leemos del verso 1 al 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Todo este capítulo habla Dios en primera persona. Dios está hablando. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y acá hay un giro rotundo. Y habla Dios: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Tremendo pasaje, tremendo. Todo lo que continúa a partir del capítulo 11 de Oseas hasta el final se centra en el amor de Dios, en el amor de Dios. Un libro fuerte, el libro de Oseas, una denuncia agresiva contra un pueblo apóstata. Dios está asegurándoles que viene castigo y ese castigo es inevitable. Pero de golpe comienza a hablar acá de que hay una esperanza. Todavía hay una esperanza. Por el amor de Dios hay una esperanza. Necesitamos aclarar antes de empezar a desarrollar esto y tratar de entender bien lo que significan estos 11 versículos. Tenemos que siempre aclarar, nosotros no somos el pueblo de Israel. Somos la iglesia, es otra cosa, otro pueblo, con otras promesas, con otras condiciones. Sin embargo, la palabra de Dios es toda útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es para nosotros. Pero tenemos que tener cuidado de no vernos a nosotros como Israel, porque no lo somos. Cometeríamos un error, malinterpretaríamos las Escrituras, tergiversaríamos los pasajes. Lo que hace que toda la Biblia sea útil para nosotros, principalmente, es que Dios no cambia, Dios es el mismo. Y nosotros, por medio de las Escrituras, conocemos a Dios, entendemos a Dios. Y por eso es muy importante que prediquemos toda la Biblia. Y en un pasaje como este, se nos da demasiada información acerca de Dios que necesitamos entender. Porque Dios no cambia, el mismo Dios.
Pero nosotros tampoco cambiamos. Desde Génesis 3, que es cuando el hombre cae en pecado, hasta que el hombre sea redimido, todos los seres humanos somos iguales. Estamos bajo la misma condición. Tenemos las mismas luchas, la misma inclinación a hacer el mal. Nacemos ya inclinados a hacer lo malo, a rebelarnos contra Dios. Y todo lo que pueda decir la Biblia en el Antiguo Testamento sobre el pueblo de Israel nos cabe a nosotros, porque somos igualmente rebeldes, no somos mejores que ellos. Al contrario, somos idénticos. ¿Sí? Entonces también nos interesa ver. Por eso estamos durante toda esta serie de estudios en el libro de Oseas hablando de la apostasía. Vemos un pueblo al que Dios lo colmó de bendiciones y ellos le dieron la espalda a Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo no? A los seres humanos nos pasa eso. Somos iguales, todos somos iguales. Pero hay un tercer elemento que hace que toda la Biblia sea para nosotros vital, pertinente. Es que no hay a lo largo de toda la Biblia distintos caminos de salvación, sino uno solo. Hay un único Salvador que se llama Jesucristo. Hay una única esperanza para este hombre pecador que es igual en todas las culturas, en todas las épocas, igualmente rebelde, ante un Dios que es igualmente santo, igualmente justo, que no cambia y que exige justicia perfecta y no la podemos alcanzar. La única escapatoria que se nos presenta en la Biblia de tapa a tapa es que algún día un sustituto tome nuestro lugar, y ese es Jesucristo. ¿Sí? Y entonces toda la Biblia apunta a esa única solución. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no la podían ver tan clara como la vemos nosotros, pero se habla y se predice, se anticipa que algún día va a venir alguien o algo, una esperanza mesiánica, alguien, una persona, que de alguna manera iba a resolver este gran dilema, que es que el ser humano, por más que quiere, no puede agradar a Dios. Aún su propio pueblo no puede. No tiene ese corazón, como veíamos hace un par de semanas. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, dice Dios, que me temiesen todos los días, para que guardasen todos mis mandamientos, etcétera? No tenemos ese corazón. Necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo. Y eso viene cuando viene la encarnación de Jesucristo y su obra en la cruz. ¿Sí? Entonces, nos metemos en un pasaje como este tratando de entender, primero y principal, lo que significó para los que oyeron primeramente, que era el pueblo de Israel. Necesitamos entender el pasaje en su contexto histórico. Los profetas no eran pastores. Yo soy un pastor tratando de pastorear una iglesia con la palabra de Dios, usando palabras de un profeta. Los profetas, en este caso, en el libro de Oseas, hablaban a un pueblo que se había vuelto enemigo, apóstata, rebelde, y estaban tratando de que esas personas, como una muestra más de gracia de Dios, se arrepientan, se den cuenta, y hablan cosas muy fuertes, no como pastores, denunciando. Sin embargo, aparece de golpe un pasaje como este, y hasta el final de Oseas, donde los profetas parecen estar pastoreando, porque empiezan de alguna manera a hablar de parte de Dios, por supuesto, con una ternura que nos llama demasiado la atención, después de haber hablado con tanta dureza. Ese es el pasaje que tenemos delante, precioso, que habla del amor de Dios. El amor de Dios es el atributo de Dios más conocido y el menos entendido. A todos nos encanta hablar del amor de Dios y pensar en el amor de Dios, pero no todos lo entendemos. De hecho, me parece que la mayoría de nosotros no podemos entender la profundidad del amor de Dios. Es difícil de comprender, muy difícil. Vamos a tratar de hacerlo mirando este pasaje, tratando de pensar en estos elementos que yo mencionaba. Dios es el mismo, nosotros somos los mismos y la solución es la misma. ¿Sí? Aquí hay como un espejo para vernos a nosotros, igual que Israel. Pero también hay como una ventana, digamos así, para ver a Dios. El mismo Dios es hoy el que nosotros debemos buscar. Y por la gracia de Dios hay también un anticipo, una esperanza para este Salvador, que es el único que hay.
Déjenme introducir este pasaje que leímos leyendo otro pasaje. Noten que cuando empieza Oseas 11 dice, cuando Israel era muchacho, jovencito, un niño no de pechos, por eso se traduce muchacho, está bien, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Comienza Dios hablando de Israel como si fuera su hijo, pero va a hablar de su hijo como un hijo rebelde, que no le hace caso. Y va a hablar de sí mismo Dios como un padre que hizo todo lo que debía ser un padre. Lo amó, lo cuidó, le enseñó a caminar, lo protegió. Sin embargo, le salió mal el hijo este. Le salió malo, rebelde, contumaz. Yo creo que cuando un israelita escucha a un profeta hablar de esto, enseguida piensa, porque ellos estudiaban mucho las Escrituras, en lo que la ley de Moisés decía que se debía hacer con un hijo rebelde. Y entonces les quiero, desde el principio, llamarles la atención para que pensemos que el trasfondo de toda esta denuncia, porque es una denuncia, Dios está denunciando a su hijo rebelde. Lo que está detrás de esto es una ley que para nosotros resulta espantosa, que es lo que debía ser un padre y una madre con un hijo rebelde en el pueblo de Israel. Debían llevarlo a los ancianos para que lo maten a pedradas. Escuche, dice Deuteronomio 21, verso 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, como debe hacer un padre con su hijo, no les obedeciere aún así, o sea, habiendo hecho lo que tiene que hacer un padre, aún así no funciona nada, entonces lo tomarán su padre y su madre, los dos, que son los dos responsables, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vive. Ahí se reunían los ancianos en la puerta de la ciudad a dirimir todos los temas legales. Lo llevan al hijo, a los ancianos de la ciudad, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, dice acá la ley. Esto lo dice, agrega Moisés, para que los que leemos entendamos que ya no hay remedio, o sea, ya llegó al colmo de la rebeldía este muchacho. Es un desgraciado. No hay nada que hacer. Entonces, verso 21, escuche esto, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esto es asombroso, no quiero distraerme mucho, pero no hay, en todas las leyes, los estudiosos del Antiguo Testamento suelen estudiar las leyes de los distintos pueblos del cercano oriente, del lejano cercano oriente, del antiguo cercano oriente, para ver cómo eran esas leyes. Bueno, en todos los códigos de leyes antiguos hay artículos que hablan de qué hacer con un hijo rebelde. Por ejemplo, en el Código Hammurabi, si un hijo le pegaba a su padre, esa mano se la tenían que quitar. Y y también había pena de muerte para un hijo rebelde. Pero en ninguno de los códigos, existió la pena de muerte por apedreamiento, solo en el pueblo de Israel. Y es muy interesante esto, es un paréntesis, pero es valioso. Primero, los padres no podían tomar venganza por mano propia. Ningún papá ni mamá podía matar a su hijo, ni debía hacerlo, sino llevarlo a los ancianos. Delegar esa responsabilidad en los ancianos, que eran los que tenían que juzgar. A lo mejor los ancianos juzgaban que todavía había esperanza para ese muchacho y no lo mataban. No sabemos. Pero notablemente, una vez que los ancianos determinaban que sí debía morir, todos los hombres de la ciudad tenían que participar en esa matanza, poniendo la responsabilidad en cada persona de la comunidad, porque ese muchacho rebelde y contumaz afectaba a la comunidad. Toda la comunidad los hombres representando, por supuesto, a toda la familia, debían matarlo. Tremendo. Pero por un momento, y nos va a ayudar a entender este pasaje de Oseas, trate de ponerse en el lugar de papá y mamá.
llevando a tu hijo, ya no sabes qué hacer con tu hijo, realmente te está angustiando la vida, pero es tu hijo. Es tu hijo. Yo imagino que ninguna mamá hubiese querido estar ahí mirando cómo lo matan. Se habrá quedado en su casa llorando. Me imagino eso. Y trato de imaginarme la mano del padre que está entre la multitud tirando piedras, temblando. Su pera temblando, seguramente. Sus ojos llorando. Porque es el hijo. Porque es el hijo. Y a mí me parece que Dios, que habla en primera persona en todo este pasaje, de alguna manera nos muestra eso. Sí. O trata de mostrar eso. Para que nosotros, por supuesto, el pueblo de Israel que escuchara esto y nosotros que leemos esto, seamos conmovidos. Porque nos debería conmover. Porque nosotros somos ese hijo. Y Dios es ese padre. ¿Verdad? En primer lugar, versículo 1, vamos a ir hablando del amor de Dios. Ese es el tema acá, el amor de Dios, ¿no? Y también la rebeldía nuestra. En primer lugar, y déjenme hablarlo en pasado y después hacemos el puente al presente. Dios mostró su amor a Israel tratándolos de una manera especial. Dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Piensen, es Dios hablando, Dios es el juez, pero es como si Dios estuviera hablándole a los ancianos de la ciudad, diciendo, miren, este es mi hijo, es rebelde, pero yo hice esto, todo esto es lo que yo hice con mi hijo. Y esto es lo que mi hijo respondió de esto. Está presentando las pruebas, esto es un juicio. Y note muy bien a lo largo de todo este pasaje los tiempos, esto es en el pasado, yo lo amé cuando era muchacho, yo lo amé. Y usa una palabra ahab en hebreo que tiene que ver con, por supuesto, mostrar afecto, profundo afecto, mostrar lealtad, mostrar amor, cuidar, proteger. Yo lo amé a mi pueblo Israel, como a un hijo. Él es mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Muy interesante, antes que empiece el Éxodo, Dios le manda a Moisés a ir a hablar con Faraón. Y Moisés le tiene que decir a Faraón que Dios dice, Israel es mi hijo primogénito, deja ir a mi hijo. Moisés le dice eso a Faraón. Este es mi hijo, dice Dios. Nosotros estamos acostumbrados por el Nuevo Testamento a hablar de Dios como nuestro Padre, que está en el cielo y nosotros sus hijos. En el Antiguo Testamento no es tan común. Llama demasiado la atención que Dios diga Israel es mi hijo, en singular. Y aquí a lo largo de toda esta profecía se va intercalando singular con plural, porque el pueblo de Israel son varias personas, no es una sola. Acá se habla en singular, como un muchacho, como un hijo. Después se habla en plural, el siguiente versículo. Dios lo amó de una manera especial. Leímos hoy, al principio del servicio del Deuteronomio. Dios amó de manera singular al pueblo de Israel, diferente a que otros pueblos. Así como yo de pronto podríamos decir, yo amo a todos los niños que están en esta iglesia, pero amo a mis hijos de una manera diferente, distinta. ¿Sí? Yo les amo a todos ustedes con un corazón pastoral, con el amor de Cristo, pero amo a mi esposa de una manera completamente distinta, más profunda, más singular. Eso es lo que está diciendo y lo que dice la Biblia. Dios escogió a una nación, a la nación de Israel, escogiéndolo a Abraham, que era un idólatra también, lo llamó y empezó a través de Abraham a construir, digamos así, o a ser su pueblo. El llamado de Dios fue con Abraham, pero cuando Israel ya fue muchacho, porque ya estamos hablando varias generaciones después, cuando se está refiriendo acá en Egipto, cuando están esclavos en Egipto, ya no es un bebito, ya tiene ciertos años Israel de existir, ahora lo llama, ¿sí? Lo ama de una manera especial. Y dice acá de Egipto, llamé a mi hijo. La palabra ahí llamar tiene que ver con escoger. Es lo que llamamos nosotros la elección. Yo lo llamé de una manera especial y los reuní como una nación, como un pueblo recién ahí, sacándolos de Egipto.
Todo habla de un trato especial, ¿verdad? Bueno, este pasaje tiene una dificultad, que la voy a mencionar acá y lo vamos a retomar al final. Que el evangelista Mateo menciona este versículo. Cuando Herodes decide matar a todos los niños, ¿se acuerdan ustedes? Se le aparece un ángel a José y le dice que tome a María y al nenito, a Jesús, y se lo lleve a Egipto, ¿se acuerdan? Dice Mateo capítulo 2, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, los magos que venían de Oriente, avisándole que Herodes estaba dispuesto a matar a todos los bebés. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, estoy leyendo Mateo 2, y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, le dice el ángel, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y entonces dice que José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y está citando Oseas 11:1. Oseas dice, se está cumpliendo lo que dijo, Mateo dice, se está cumpliendo lo que dijo Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Lo vamos a explicar al final. Yo creo que lo que está haciendo Mateo no es tomar el versículo 1 solo del capítulo 11, sino todo el capítulo 11 y lo que significa esta profecía. Mateo está diciendo, ahora se empieza a cumplir. Se está cumpliendo lo que profetizó Oseas en el capítulo 11. No solo el verso 1, todo el capítulo 11. Ya lo veremos, ¿sí? Entonces decimos, versículo 1 nos enseña que Dios mostró amor a Israel desde el principio, tratándolos de una manera especial, única. Pensemos en nosotros, los seres humanos en general, no solo los creyentes, que de alguna manera Dios nos ha amado desde que nacimos, cada ser humano, de una manera también especial. Y eso es lo que los teólogos llaman la gracia común. Dios hace llover sobre justos y injustos. Dios hace salir el sol sobre los malos, sobre los que lo odian, los que lo niegan, los que blasfeman o sobre los que lo aman. Dios provee alimentos, da una familia a quien sea, sin excepción, sin acepción. Dios nos ama y nos muestra ese amor regalándonos la vida. No mandando un rayo del cielo la primera vez que pecamos y ya sacándonos, eliminándonos de su mundo. No, acá nos deja, a pesar de que somos rebeldes. ¿Sí? Claro, hay gente más afortunada que otra, digamos así, más bendecida que otra. Hay gente que nace con problemas, que nace con enfermedades, tiene dificultades, no le va bien en la vida, pero aún así todo viene de la mano de Dios y es la gracia de Dios. Dios nos ama y lo muestra dejándonos vivir en su mundo a pesar de lo que somos nosotros. En segundo lugar, versículo 2, vemos ahora la respuesta de Israel a este amor especial de Dios. Israel respondió al amor de Dios con indiferencia y rebeldía. Noten, cuanto más, dice Dios, yo los llamaba, por medio de los profetas, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Aquí nos muestra la rebeldía de Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios, respondió a ese amor especial de Dios con indiferencia y rebeldía. No les importó demasiado. De hecho, hasta les molestó. Y se rebelaron contra Dios. Y se hicieron sus propios dioses, dice acá. Cosa que estaba prohibida expresamente por Dios cuando Dios hace un pacto con su pueblo. El primer mandamiento, no te harás dioses ajenos delante de mí. No lo harás. Y ellos se los hicieron igual. Cuanto más yo los llamaba, cuanto más los amaba, cuanto más especialmente los quería yo tratar, tanto más se alejaban de mí. Salí, no me molestes, salí. Basta, déjame solo. Yo quiero tener otros dioses. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios.
cosa que no la podemos ni entender, pero es lo que el ser humano hace, lo que hizo Israel y lo hace el ser humano. Basta, no quiero que me digas lo que tengo que hacer, yo hago lo que quiero. Pero después que me alejo de Dios, me suelto de Dios para hacer lo que yo quiero, en algún momento de la vida sentimos la necesidad de algo más y nos hacemos un Dios que no nos moleste, que no nos pida demasiado, que no nos exija demasiado, pero que de alguna manera satisfaga esa sensación que tenemos de que hay algo más, de que necesitamos a alguien que nos protege, que esté sobre nosotros, etc. Y nos inventamos un Dios. Tremendo. Rebeldía, pura rebeldía, eso es lo que es. Y acá lo menciona de esa forma. Tremendo. Tremendo Israel y tremendo nosotros. Porque es lo mismo. Qué triste, ¿no? Comentario tristísimo. Nosotros somos igual. En el mejor de los casos respondemos a este amor de Dios, a esta gracia común, con indiferencia. A mí nadie me regaló nada, decimos. Bueno, si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Si existe Dios, que me lo demuestre. Rebeldía, rebeldía pura. Indiferencia, pero en el peor de los casos, rebeldía. Indiferencia y rebeldía, ¿no? Una vez me dijo una persona que a veces parece agnóstica, dice, bueno, no sé si existe Dios. A veces dice que es atea, Dios no existe. Y una vez me dijo, no, en realidad yo odio a Dios. Tenés razón, porque es, bueno, una discusión, en medio de una conversación, al final me reconoció que en realidad él no es que no cree que Dios existe. En realidad yo odio a Dios, me dijo esta persona. Eso es lo que dice el Salmo 14, versículo 1. ¿Sí? Que el impío dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Pero la palabra ahí es fuera Dios. El impío dice en su corazón, salí Dios, déjame en paz, no me molestes. Fuera Dios. Y ahí está el contacto de toda la Biblia con nosotros. Así somos nosotros desde que nacemos. En tercer lugar, y acá el énfasis más grande, se habla mucho de la rebeldía de Israel acá, pero es para mostrar el amor de Dios. Más se rebelaba Israel y Dios perseveraba amándolo, más vemos el amor ese que no lo podemos ni entender. ¿Sí? No sé, es difícil de comprender. Y entonces dice Dios, yo con todo esto, enseñaba a andar al mismo Efraín. Aquí, en mis puntos acá, en tercer lugar, a pesar de la indiferencia y rebeldía de Israel, Dios continuó amándolos de manera muy tierna, a pesar de todo. A pesar de todo. Miren, paréntesis pequeño. Todo lo que está Dios ha hecho todo para revelar su gloria. Nosotros miramos un paisaje, vamos a Bariloche, no sé, al Cañón del Colorado, miramos un documental, cómo un pajarito fabrica un nido, lo que sea. Asombroso. Y es para que pensemos, wow, Dios es asombroso. Qué poder, qué sabiduría, qué inteligencia. ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Mi cuerpo humano, mi capacidad de ver, de oír, de oler, etcétera, una banana, lo que sea. ¿De dónde salió esto? ¿A quién se le ocurre crear toda esta variedad de frutas, de sabores? A Dios, para bendecirnos. A un Dios amoroso, pero que es inteligente, que es perfecto, una capacidad que nos vuela la cabeza. Sin embargo, Dios no es solo eso. Hay algo más que necesitamos conocer de Dios. Más que su poder, que su sabiduría, que su inteligencia. Necesitamos conocer su corazón. Por decir de una forma. Y para poder entender el corazón de Dios no alcanzaba con las montañas, con las estrellas, las galaxias, los microbios, toda la naturaleza. Hacía falta crear personas como nosotros, que nos rebeláramos contra Él, para que entonces podamos comprender la magnitud del amor de Dios, que a pesar de que sus criaturas se rebelan contra Él, de manera que deberían ser exterminadas inmediatamente, aún así Dios las ama. Aún así Dios las ama. Y eso lo vemos en la creación en general de cualquier ser humano, pero en la elección especial de Israel.
cómo Dios persevera y persevera y persevera, porque Él hizo un pacto, porque Dios también es fiel y empeñó su palabra con este pueblo, que Él los iba a bendecir, que los iba a multiplicar como la arena del mar, y todas las naciones iban a ser benditas por medio de esta nación, pero esta nación fue rebelde y contumaz. Y aún así Dios le siguió amando, y le siguió amando, y le siguió amando. Y eso nos revela a todos nosotros quién es Dios, porque Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Lo que está diciendo acá Dios, de nuevo, en este escenario de un juicio, de un niño rebelde que es entregado para ser apedreado, no fue culpa mía, dice Dios. Yo hice todo lo que un padre hace y debe hacer. Le enseñé a caminar. Noten, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. Esto es una imagen muy tierna, es Dios tomándolo de los brazos y enseñándole a andar a un niño para que no se caiga, como hacemos nosotros con nuestros hijitos cuando están cerca del año. Con todo esto, con toda la rebeldía que ellos no me quisieron oír, que buscaron otros dioses, aún así yo no los solté, no los abandoné, le enseñé a caminar. Tomándolo de los brazos, noten, verso 3. Y no conoció Israel que yo lo cuidaba. Nunca me reconoció nada, nunca aceptó, no se dio ni cuenta. No quiso reconocerlo. Todo esto es patético y es irónico, por supuesto. Más Dios les ama, menos ellos reaccionan y reconocen. Tremendo. Verso 4 cambia la metáfora y va a hablar de un animal, porque quiere hablar de la esclavitud, porque Israel fue esclavo en Egipto. Y entonces dice, con cuerdas humanas los atraje, de nuevo pasa al plural, del singular pasa al plural, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre la cerviz, de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Está hablando de un animal salvaje, que para domarlo le ponen tremendo peso en el cuello y ahí lo controlan. Sí, le ponen las riendas y lo controlan. Y Dios dice, no, yo no hice así con este pueblo. Yo le saqué del cuello esa cerviz que implica esclavitud, control, dominio. Yo le saqué, lo liberé. Y en lugar de esa cerviz, yo lo guié con cuerdas humanas, dice acá. Con cuerdas de ternura es la idea. Con cuerdas de amor. Yo no me abusé de ellos. No los dominé, no los castigué, no los manipulé. No impuse sobre mí el poder, sino que los fui atrayendo con amor. Dice la Nueva Versión Internacional, los atraje con cuerdas de ternura. Lo atraje, en singular dice, perdón, lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo. Y con ternura, Nueva Versión Internacional, me acerqué para alimentarlo. La Biblia de las Américas dice, me incliné y le di de comer. Esa es la idea de este pasaje. Le saqué la cerviz, le saqué la esclavitud, lo traté con una ternura asombrosa y le di de comer en la boca. Dice acá nuestra versión, Reina Valera, y puse delante de ellos la comida. Lo traté de maravillas. Y esto de nuevo nos habla de Dios. A pesar de la rebeldía de Israel, a pesar de buscar otros dioses, de no querer saber nada, Dios siguió amándolos. Y eso también tiene que ver con nosotros, como yo decía. A pesar de que hay personas blasfemando contra Dios y nosotros mismos, si somos honestos, hay momentos que no parecemos ni creyentes, ¿no? Tu corazón se endurece, se revela. Y Dios continúa amándonos. Nos continúa bendiciendo, ¿verdad? No es que inmediatamente que nosotros nos soltamos de Dios, inmediatamente nos pasa algo. Dios manda porque podría hacerlo. No, no es así. Dios tiene mucha paciencia y nos sigue bendiciendo a pesar de todo. Y eso es cierto para todos los que estamos acá adentro y toda la gente que está allá afuera. Claro que sí. No es que ojo por ojo, diente por diente, enseguida Dios se desquita. No lo hace. Gracias a Dios no lo hace. En cuarto lugar, pasando al verso 5,
Dios castigó a Israel por su negativa a volverse a Él. Y esto es de acuerdo con todo lo que venía hablando el libro de Oseas. Y esto es una denuncia de nuevo. Esto es de parte de un profeta como Oseas, hablando de Dios a través de él. Es un aviso de condenación, claro. No volverá a tierra de Egipto, Israel, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Acá hay todo un juego de palabras en el original. Israel, para el tiempo que Oseas predica esto, todos los príncipes de Israel, digamos así, aconsejados por falsos profetas, falsos maestros, estaban tratando de hacer alianzas con Egipto, porque ya veían que Asiria venía ascendiendo como el poder de ese momento, y ellos ya se daban cuenta que Asiria iba a venir a destruirlos. Y entonces comenzaron a buscar alianzas con Egipto, para que Egipto, que todavía era algo poderoso, más poderoso que Israel, los defendiera de los asirios. Entonces el profeta o Dios dice, no volverán a tierra de Egipto. No. Ellos están buscando aliarse con Egipto. No van a hacer eso. No van a lograrlo. Sino que el asirio mismo será su rey. Y esto es, de nuevo, tajante. Israel no va a tener más rey. Se acabó con la nación de Israel, con mi nación. Basta de reyes. Ahora el asirio va a ser su rey. Los asirios lo van a conquistar. Y da la razón, porque no se quisieron convertir. La palabra ahí en el hebreo es sub. Así como dice, no volverá sub a la tierra de Egipto. No se volverán a Egipto como ellos quieren. Mostrando la rebeldía de nuevo. De Egipto lo saqué y ellos quieren volver a Egipto. No lo van a lograr. Los asirios van a venir a gobernar. Porque no quisieron volverse a mí, dice Dios. Se quieren volver a Egipto, pero a mí no se quieren volver. A mí no me buscan. Y todo esto aquí cambia, de lo que veníamos hablando, todo era pasado, y acá en el verso 5 empieza a hablar de futuro. No volverá a futuro. No lo va a hacer. Y habla del castigo que está viniendo sobre ellos. Ya todo esto es pasado para nosotros hoy leyéndolo. Ya fueron conquistados por los asirios, ya fueron destruidos y nunca más tuvieron un rey. Hasta el día de hoy no tienen rey, el pueblo de Israel. Porque no se quisieron convertir. Literalmente porque no quisieron volverse a mí. No quisieron. Verso 6, profundizando este anuncio. Caerá espada sobre sus ciudades. Esto habla de guerra, por supuesto, y destrucción. Fuerte también la figura, imagínate una espada cayendo, ¿no? Súbitamente, caerá espada sobre sus ciudades, dice la Reina Valera, y consumirá sus aldeas. Bueno, en la antigüedad, más o menos los pueblos se armaban alrededor de una ciudad fortificada, con muros, con torres para defenderse militarmente de esos muros, con un portón, se han encontrado ya varios portones gigantes de madera con cerrojos o herrajes de hierro. Era la edad de hierro cuando se escribe esto y se conocía ya la tecnología para hacer hierro y para fortificar con eso. La gente que vivía afuera en el campo, cuando venía el aviso de que se venía un ejército, corrían todos y se metían adentro de la ciudad para ser protegidos, no ser arrasados, destruidos completamente. Así que era la confianza de ellos meterse adentro de una ciudad para ser defendidos. Y acá lo que dice, caerá espada sobre sus ciudades. No van a ser librados. Y consumirá sus aldeas. La palabra acá para aldeas es la palabra hebrea bedim, que literalmente significa ramas. Literalmente dice acá, consumirá sus ramas. Entonces algunos intérpretes, como la Reina Valera, dicen, bueno, viene hablando de ciudades y ahora usa la palabra bedim, que son las ramas, serán las aldeas, que son como, digamos, si la ciudad sería el tronco, las ramas serían las aldeas más pequeñas. Sin embargo, otras traducciones y otros intérpretes dicen que la palabra bedim también se puede traducir como perno o tornillo, o hierro, barra, rama o barra. Y aparentemente se refiere a las barras que se cruzaban detrás de las puertas. Imagínense unas puertas enormes de madera
con madera enchapada y unida con metales, pero por el lado de adentro una barra de metal con anillos que se encastraba en los muros que tenían perforaciones para eso, de manera que cuando viniera el enemigo no pudiera derribar la puerta porque estaban las barras frenando el acceso a esa puerta o a la ciudad. Por eso otras versiones dicen, la Nueva Versión Internacional dice, destrozarán los barrotes de sus puertas en vez de las aldeas. La Biblia de las Américas dice, destruirá sus cerrojos. Está hablando de las ciudades, aparentemente, que no les va a librar la ciudad. Pero lo más importante de este versículo es, ¿por qué va a hacer eso? Y dice, a causa de sus propios consejos. Los consumirá, los devorará, es la idea, los va a comer, la espada los va a comer, los va a matar a la carne humana, esa es la idea, va a devorar o a consumir toda carne humana a causa de sus propios consejos. Y eso es una referencia a los falsos profetas, que le decían, no, Dios no va a destruir nada, somos el pueblo de Dios, pero ¿cómo va a hacer eso? Hay un pacto de por medio, no pasa nada. No hay problema de adorar a los Baales, Dios lo entiende, Dios nos comprende a todos, Dios es amor, etcétera, etcétera. Falsos profetas como hubo siempre y hay hoy también. ¿Sí? Es una pena enorme pensar en nuestro mundo evangélico, digo nuestro porque somos evangélicos en definitiva. La cantidad de falsos profetas que hay diciendo cualquier cosa, mal representando a Dios, mintiendo, por ganancia deshonesta, dice la Biblia, diciendo lo que la gente quiere oír y no la verdad. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios en la sociedad humana en general, a nadie le importa a Dios. Pero lamentablemente no hay temor de Dios en los lugares donde supuestamente se invoca el nombre de Dios. Igual que en Israel, porque está lleno de falsos maestros, falsos profetas, que dicen lo que la gente quiere oír. Y uno puede buscar en la televisión, hay canales, bueno, hoy por internet, pastores que se paran y dicen, vos sos un campeón, decítelo, a ver, repitan conmigo, sos un campeón, sos un campeón. Dios está desesperadamente enamorado, locamente enamorado de vos, etcétera, etcétera. Tonteras que le dicen a la gente, pero no hay temor de Dios. Bueno, acá muy fuerte, no es la primera vez en el libro de Oseas que Dios cae sobre estos falsos maestros, falsos profetas que dan una falsa esperanza. Y dice acá que va a destruir justamente por causa de estas personas que engañaron al pueblo, que le dijeron lo que no era de parte de Dios. Entre tanto, y esto es como, vuelve al presente, noten, y esto es como una conclusión de toda la acusación de este niño rebelde. Entre tanto que van con sus consejos, ¿no? Vamos a Egipto, vamos a buscar otro de los consejos que daban, busquemos alianzas con Egipto, ellos nos van a defender. No, busquemos a Dios, nadie decía eso. Arrepintámonos, dejemos esta idolatría, basta con los Baales, quememos todos estos lugares. Ningún profeta andaba diciendo eso. Entre tanto que todos estos profetas van diciendo tonteras, agradando a la gente, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Noten, de boca siguen llamándole, ¿no? Señor, 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 Señor. Son religiosos, no han dejado su religión. Oh, el Altísimo, oh, y cantarían los salmos, pero no me quieren exaltar a mí. Es muy fuerte este pasaje y es la conclusión. La idea en el original es que mi pueblo todo junto está adherido a la rebelión contra mí. De todo corazón. Están determinados, están decididos a estar rebeldes contra mí. No me quieren, no les importa, no les interesa. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Otras versiones, porque a veces en el hebreo es difícil suplir la frase o entender a qué se refiere. Otras versiones dicen, aunque los profetas le llaman para que vuelvan al Altísimo, ninguno lo quiere hacer, lo quiere exaltar a Dios, ¿no? Es lo mismo.
Tremendo. Esto habla del pueblo de Israel, por supuesto. Dios castigó a Israel por su negativa a arrepentirse, a volverse a Él. Aquí el énfasis es la idea de volverse. Y yo puedo decir con mucha certeza que Dios, escuche bien, asumo que la mayoría de los que estamos acá nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero Dios nos castigará. Dios castigará a cualquier ser humano que se niegue a arrepentirse y volverse a Él. Los seres humanos necesitamos volvernos a Dios. No nacemos en amistad con Dios, nacemos peleados con Dios por causa de nuestro pecado. Rebeldes contra Dios desde que nacemos. Los impíos se han apartado desde la matriz, dice un salmo. Dice David, en pecado me concibió mi madre, yo nací rebelde. Necesitamos volvernos a Dios, arrepentidos a Dios. Necesitamos reconocer esta realidad, que hay un Dios creador, que es el dueño de todo, que nos bendice con todo lo que tenemos, y nosotros casi toda nuestra vida no nos importó nada, o peor, hemos sido rebeldes. Y tenemos que volver a Dios, buscarlo de corazón, eso se llama arrepentimiento. Y Dios está dispuesto y listo a matar y a destruir y a castigar después de esta vida a cualquier persona que muera no arrepentida, sin haberse vuelto a Dios. Eso es lo que nos muestra aquí. Todo este pasaje habla del amor de Dios, pero hay como un hilo conductor todo el tiempo, un motivo que se repite, que es el verbo hebreo sub, que quiere decir volverse. Ellos querían volver a Egipto, ya lo mencionamos, sub, versículo 5a. Ellos no quisieron regresar a Dios, a Yahweh. Sub, de nuevo, se usa ahí también. En el verso 7 de nuevo se habla de sub, ¿sí? No quieren volver. Y después en el verso 11, algún día van a volver. Ese es el tema. Y eso es lo que nos ayuda a interpretar esto, como vamos a ver en un momento. El ser humano necesita reconocer su condición delante de Dios. Y en ese reconocimiento lo que existe es un arrepentimiento, un reconocer, Señor, te necesito, soy rebelde. Y vuelvo a ti, arrepentido. Si no, nos espera condenación. Dios en su paciencia sigue extendiendo su gracia común, pero al morir, si morís en esa forma no arrepentida, estás perdido para siempre. Y esto también responde a la gran acusación trillada de los ateos. Si existe Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Porque no nos hemos arrepentido. Porque somos todos una manga de rebeldes. Y en realidad Dios debería liquidarnos a todos, pero no lo hace. Y cada tanto manda, claro que sí, alguna calamidad. Y es una bendición que lo haga para que despertemos a la realidad de que no somos nuestros, que no es que nosotros los seres humanos solo con tiempo y buena voluntad vamos a arreglar todos los problemas. No, de ninguna manera. Estamos en manos de un Dios soberano que está enojado, airado contra su creación por esa rebeldía y tenemos que arrepentirnos. Por eso pasan las cosas que pasan. Y por eso, aunque nos pase lo peor de lo peor que se pueda un ser humano imaginar, no tenemos jamás justificativo para enojarnos contra Dios. ¿Por qué me haces esto? Porque sos un pecador, querido. Porque tendrías que haber muerto antes de nacer. Porque tendrías que estar hace ya años pagando en el infierno por tu pecado. Por eso pasan las cosas que pasan. Somos pecadores no arrepentidos. En quinto lugar, asombrosamente, aquí hay un cambio que nos sorprende a todos. Dios continúa amando a Israel a pesar de su pecado. Y entonces Dios empieza a hablar, y por eso yo quise leerlo esto de apedrear a un hijo rebelde, como si Dios, a pesar de todo esto, a pesar de que muestra todas las evidencias que el hijo debe morir a pedradas porque es un rebelde, no tiene caso, no tiene cura, ya hizo todo lo que había que hacer, y no le importa, y no le importa, y no le importa, y se revela, y se revela, y se revela.
Porque eso es el énfasis. El amor de Dios, la rebeldía de Israel. El amor, la rebeldía. El amor, la rebeldía. Y el amor sigue y la rebeldía sigue. Y entonces Dios, como esa madre quizás que estaba llorando mientras su hijo era apedreado, o el padre que está tirando la piedra pero está llorando, Dios se muestra, para mi gusto, demasiado débil. Es como que Dios baja la guardia y muestra un aspecto que nos debería sorprender. Porque Dios tiene todo el poder. Sin embargo, acá se muestra como si no lo tuviera. Como si en realidad no quisiera castigar al que va a castigar. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Noten, imaginen esa escena. ¿Te voy a llevar a los ancianos para que te maten a pedradas? ¿Te voy a entregar? No, yo no quiero entregarte. ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboim? Eran dos aldeas o ciudades junto con Sodoma y Gomorra que fueron destruidos junto con Sodoma y Gomorra, estas dos naciones. Eso lo pueden ver en varios pasajes de la Biblia. No, yo no quiero destruirte como a Sodoma y Gomorra o como Adma y Zeboim. No. ¿Por qué? Porque mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Porque te amo, te amo, te amo. Yo te escogí, te amo. Y no quiero destruirte, no lo quiero hacer. Pero va a explicar, para que no malentendamos, porque sí, Dios igual destruyó a Israel. Pero no del todo, pero sí lo destruyó. Por medio de los asirios. Y lo mismo después hizo con Judá por medio de los babilonios. Dios se conmueve, pero el amor de Dios, y ahí es donde nos cuesta entender, de ninguna manera puede sobrepasar, de manera de anular la justicia, la santidad de Dios y otros atributos. Tienen que, de manera armónica, todos ellos funcionar, porque Dios es uno solo, no un pedacito de atributos, una colección de pedacitos de atributos, no. Dice la Nueva Versión Internacional, dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pues Dios tratando de mostrarnos como un humano, digamos, lo que le pasaría a una persona humana para que entendamos. Y el verso 9 entonces explica, noten, 4 veces dice no, el idioma original. No ejecutaré el ardor de mi ira, no. No volveré a destruirte, Efraín. Acá dice, no volveré para destruirte. Debería decir, no volveré a destruirte, Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. No, no, no. No, 4 veces no. No soy un hombre, soy Dios, soy santo. La palabra santo, kadosh, significa que es diferente a todos nosotros. Es otro, aparte, separado. Dios no actúa como nosotros los seres humanos. Dios no tiene de golpe un ataque de nervios y pierde la paciencia y destruye una ciudad y manda fuego y se acabó. Porque ya ese día estaba impaciente. No es así. De ninguna manera. Dios es santo, no es como un ser humano. No soy hombre. Y no entraré en la ciudad, lo que acaba de decir que iba a hacer. No voy a destruir completamente. La forma de entender esto no es que Dios anuló lo que acaba de decir que iba a hacer. Lo hizo. Por eso, para mí, Reina Valera traduce mal cuando dice ni volveré para destruir a Efraín, sino no volveré a destruir a Efraín. Porque sí lo destruyó. Lo que está hablando acá es lo que todos los profetas menores hablan, que es lo que se llama en teología un remanente. Dios va a conservar un remanente. A pesar de destruir a su nación, a todos los rebeldes, va a haber un remanente, un pequeño rebaño, digamos así, de personas que sí se van a arrepentir. Y Dios les va a tener compasión todavía. De eso habla acá. No volveré a destruirte, Efraín, una sola vez, pero dejaré un remanente. Aquí se muestra la gracia de Dios, a pesar de la justicia. No es ira vengativa, de ninguna manera, es justicia, ira matizada por la justicia, ¿verdad? Yo soy Dios y no hombre, yo soy santo, yo hago lo que
lo que quiero, nada me condiciona, nada. A Dios nada lo condiciona, Él hace lo que quiere. Él es el mismo siempre. No tenemos demasiado tiempo, pero hay toda una discusión sobre si Dios tiene o no tiene emociones. Eso viene desde muy antiguo. Para los griegos, un ser perfecto no tenía que tener emociones, porque si no, no era perfecto, porque se dejaba influir. Si alguien tiene emociones, si yo tengo emociones, vos me puedes influir a mí desde afuera y afectar. Me puedes poner triste, me puedes poner contento. Y eso, ¿dónde está mi perfección? Entonces decían, Dios no tiene emociones. Sin embargo, la Biblia nos muestra a Dios con emociones. Pero también la Biblia subraya una y otra vez que Dios no cambia en su esencia, en su ser, su carácter. Él es siempre el mismo, pero sí tiene emociones, por lo menos lo que vemos acá y en otros pasajes, porque Él se relaciona con nosotros de una manera personal, significativa, claro que sí. Y aquí lo vemos a Dios con emociones. Pero Él es santo, no es como hombre. Las emociones de Dios no son como las nuestras. En general nuestras emociones nos traicionan, nos hacen tomar decisiones tontas, que después nos arrepentimos. Sí, pero ¿en qué estaba pensando cuando me casé con esta persona? Pero qué ridícula, o qué ridículo. ¿Cómo me dejé engañar por esta persona? Etcétera. Nuestras emociones, ¿verdad? O la ira que se nos descontrola y hacemos locuras, etcétera. Dios tiene emociones, por lo menos por lo que vemos en la Biblia, pero de tal manera que no cambia su esencia, su ser. De hecho, yo estoy convencido que, porque las emociones en sí no son malas, que si Dios no tuviera emociones, nosotros seríamos superiores a Dios en ese sentido, y no puede ser. Porque en realidad son una bendición las emociones. Las emociones nos permiten comunicarnos a un nivel de profundidad que si no las tuviéramos no podríamos. No podríamos. Y siempre yo doy el ejemplo de tener una mascota, un perro. Un perro tiene la capacidad, aunque no habla, de transmitir ciertas emociones a uno, que no tiene una tortuga, por decir. No quiero desmerecer a las tortugas, pero yo no tuve nunca, no sé, pero no me imagino tener, a lo mejor alguna cosita, no sé, qué sé yo. Pero es más limitado, si es que la tiene, es más limitado. Pero una persona siente compañía de un perro, porque el perro expresa emociones y entiende nuestras emociones. Y eso nos permite relacionarnos a un nivel básico, elemental, rudimentario, pero nos permite que tengamos nosotros emociones y que Dios tenga emociones. Nos permite relacionarnos con Dios también, amar a Dios y ser amados por Dios. Claro que sí. Y por eso vemos a Dios, las parábolas de Lucas 15, de las cosas perdidas, gozándose, abrazando al hijo pródigo, llorando, cubriéndolo de besos. Y ese es representado en nuestro Padre, que se goza cuando alguien se arrepiente. Se emociona a Dios, canta de alegría según el libro de Sofonías. Tiene celos, arde su ira, etcétera, como nos muestra la Biblia. Y acá es una de esas ventanas asombrosas a ese corazón de Dios, que sí se conmueve, todo se conmueve. Como un padre que está viendo cómo matan a su hijo porque es rebelde. Y Dios está ejerciendo ese juicio sobre su nación, pero su corazón se derrite, digamos así, porque ama a esa nación, a pesar de que la castiga. Y el puente con nosotros, mis queridos, es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no se desentendió de nosotros. De hecho, esto es extravagante. Oseas capítulo 11 es muy extravagante. Los que leyeron esto habrán dicho, wow, ¿y esto qué es? Ya comenzó el libro de Oseas de manera extravagante, mandándole Dios a Oseas que se case con una mujer prostituta y diciendo, ese soy yo, que me voy a volver a casar con una nación que me fue infiel, adúltera, la amo igual. Y ahora de nuevo con una expresión extravagante. Pero esto en realidad no es nada comparado con lo que el Nuevo Testamento dice, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatar a rebeldes pecadores que se arrepienten, para poder salvarles por amor. Tremendo.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que, bueno, dejaste de ser pecador, entonces ahora Dios te ama. Mientras sos pecador, rebelde, que mereces que Dios te liquide y merezco que Dios me liquide, en ese momento, aún siendo pecador, Dios me amó al punto de, en vez de matarme a mí, matar a su Hijo Jesucristo. Tremendo. Sexto lugar, versículos 10 y 11. Y esto habla del futuro lejano. Sí, hablaba del pasado, hablaba del presente, habla del futuro inmediato, que es la condenación de Israel por medio de los asirios, pero acá habla de un futuro todavía más lejano, después relacionado con este amor de Dios, con este remanente que decimos. Porque Dios iba a castigar, pero no los va a exterminar por amor a Efraín, que es el pueblo de Israel. En pos de Jehová, verso 10, caminarán, futuro lejano. No querían volver, no se querían acercar, se rebelaban, se iban en contra, pero va a haber un día, dice Dios, después que yo los perdone, de pura gracia, que en pos de Jehová, hacia Dios, van a caminar. Él rugirá como león. Está hablando Dios, pero habla en tercera persona para poder hablar de sí mismo como un león. Pero después vuelve a la primera. Todo es primera persona. Dios acá cambia. Bueno, cambia la profecía, es por supuesto es Oseas el que escribe para poder hablar de Dios como un león. En pos de Jehová caminarán. Él, Dios, rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Y esto habla de una futura conversión. Noten, vendrán. ¿Qué será el punto? No quieren venir, no quieren volver, no quieren arrepentirse. Bueno, un día vendrán, van a venir. Y van a venir temblando, dice acá, tremendo. Desde el occidente, hablando, el occidente era donde está el mar, hablando de que iban a ser de alguna forma dispersos, y es lo que pasó, tanto con Israel como con Judá, fueron dispersos por todas partes. Pero algún día van a volver, temblando, cuando Dios ruja como un león. Tremendo. Ya había hablado 2 veces de Dios como león, usando una palabra aquí, Sahal, que es un león joven. Acá usa la palabra Arié, de donde viene el nombre Ariel. Ariel significa león de Dios. Este es el león, como lo conocemos nosotros, el león africano con la melena enorme, un macho adulto que ruge y te tiembla todo cuando ruge el león. Autoridad, temor, temblor. Por eso repite 2 veces la palabra rugir, para hacer un énfasis. Un día Dios va a rugir, simbólicamente, por supuesto, y todos van a venir, su pueblo va a venir de todas partes, atraído, con temor, con temblor, pero de alguna manera atraído por este Dios imponente y amoroso. Tremendo. Bueno, no, hay pasajes en Amós 1:2, después léanlo ustedes, Amós 3:8, ¿sí? Joel 3:16, hablando de ese rugido, que tiene que ver con juicio de Dios, esa voz potente, ese trueno que da miedo, ¿sí? Que viene en juicio, pero también es como la señal para el remanente, para volver a Dios. Y usa de nuevo la palabra hijos, ¿verdad? Y los hijos vendrán temblando desde el occidente, los convertidos, el remanente. Y finalmente dice, continuando con esto, ya no hablando del temblor, que van a venir temblando, sino que van a venir volando, digamos así, o rápidamente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. El énfasis acá es que van a venir rápido y menciona de nuevo a Egipto y Asiria, que es el lugar donde Dios los castigó. De ese lugar donde recibieron el castigo van a venir a buscarme, dice Dios, temblando. Y los haré habitar en sus casas, esas mismas que dijo que iba a destruir en las ciudades, dice Jehová. Esto habla de restauración. Esto debió haber traído mucha esperanza a los oyentes originales de Oseas. Mucha esperanza. ¡Wow! Dios nos va a destruir, pero no del todo. Va a haber un remanente. Va a haber una restauración futura. Va a haber. Y continuando con el puente hacia nosotros, decíamos que Dios te va a destruir, te va a castigar.
si no te arrepientes. Pero Dios, podemos decir, Dios te alcanzará con su salvación, con su gracia y su amor, Salvador, si vienes a Él arrepentido. Claro que sí. Es la historia de muchos de nosotros. Así fue cuando, y eso es lo que llamamos el Evangelio, cuando un día uno escucha el Evangelio del amor de Dios, de lo que hizo Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso toca tu corazón al punto de humillarte delante de Dios pidiéndole perdón. Bueno, Dios te restaura, te alcanza y te restaura. Por eso Mateo cita a Oseas 11. Por eso. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos conocían los profetas menores y todos ellos se están dando cuenta que con el nacimiento de Cristo y la venida de Cristo se está cumpliendo esta esperanza mesiánica. Este es el león de Judá. Acá está trayendo Dios esto que había prometido, que iba a ser lejano. Ahora empieza esta salvación de Dios. Dios va a edificar un remanente por medio de lo que hizo Cristo. Hermanos, y quiero terminar con esto. Pensemos de nuevo en ese papá, esa mamá que lleva al hijo rebelde para que lo maten a pedradas. Y si estoy en lo cierto, este clamor, este llanto de ese papá que dice, ¿cómo podré destruirte? ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo te voy a abandonar? No puedo abandonarte. No lo voy a hacer. De manera que aunque te van a castigar, te va a doler, no te voy a destruir. Confío que ese dolor, ese castigo te va a producir arrepentimiento y entonces cuando te arrepientas te voy a restaurar. Pero este Dios, que acá parece que se derrite de amor y de compasión, mató a su hijo en la cruz. Pero no era un hijo rebelde. Es su hijo amado en quien tengo mi complacencia, dijo Dios varias veces. Tanto en el bautismo de Jesús como en la transfiguración. Nunca pecó ni se halló engaño en su boca. La segunda persona en la Trinidad, el Hijo eterno de Dios, con quien Dios tuvo perfecta comunión siempre. Que nunca falló, nunca se equivocó, nunca pecó, nunca traicionó, nunca se rebeló. Al contrario. Lo vemos sobre todo en el Evangelio de Juan. Su placer era hacer la voluntad de Dios. En todo se sujetó a su Padre. Sin embargo, murió en esa cruz. No porque lo atraparon, no porque los fariseos tuvieron envidia o porque Pilatos fue un malvado, porque Dios lo puso ahí. Es algo intencional. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mata a su Hijo amado para no matarte a vos ni matarme a mí. Ese es el amor de Dios que no lo podemos entender. Es demasiado, demasiado. Como leíamos hoy, ni poder humano ni angelical lo puede comprender. Que Dios, el inmortal, muriera ahí en la cruz. Una cosa, ¿cómo puede ser? Porque Jesucristo es el autor de la vida. ¿Cómo el autor de la vida va a morir? ¿Cómo puede ser? Amor. Dios lo sujetó ahí. Y Él se quedó ahí. Porque Él podría haber bajado. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dice este hijo que es sorprendido en su aspecto humano. Que este Dios, que es su Padre, lo está matando. Lo está matando por mi pecado y por tu pecado. Eso es el Evangelio. Tremendo. Aparentemente, está escrito esto en los anales de la historia, aparentemente, Napoleón, el gran Napoleón el Grande, cuando estaba en la isla de Santa Elena, le dijo a uno de sus generales, el general Bertrand, le dijo así: te aseguro que conozco a los hombres, Bertrand, y te digo que Jesucristo no es un hombre. Todo lo que se refiere a Él me maravilla, dice Napoleón. Su espíritu, su personalidad me sobrecoge y su determinación me confunde. No hay comparación posible entre Él y cualquier otro ser en el mundo. En realidad, Él es un ser único. Su nacimiento y la historia de su vida, lo profundo de su doctrina, su evangelio, su imperio de Jesucristo y su paso a través de las edades, todo esto es para mí un motivo de asombro, un misterio insoluble.
Aunque me acerque y haga un examen detenido, todo está por encima de mí. Es grande, con una grandeza que me aturde. Alejandro Magno, César, Carlo Magno y yo mismo hemos fundado imperios. Pero ¿cuál ha sido la base de las creaciones de nuestro genio? La fuerza. Todo lo hicimos por la fuerza. Y termina Napoleón diciéndole a su general, tan solo Jesucristo fundó su imperio sobre una base de amor. Y en este momento hay millones de personas que morirían por él. El amor de Dios en Jesucristo. Tremendo, tremendo, tremendo. Tenemos que tratar de entender mejor cómo podemos amar a Dios, cómo podemos recrearnos en el pensamiento precioso de que Él nos ama tanto sin dejar de temerle y seguir amándole y amándole y amándole, pero sin tomar ese amor como una ocasión para hacer cualquier cosa. Tratarlo como un amigote, con irreverencia, haciendo de nuestra vida una miseria. Que el Señor nos ayude. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la revelación de tu Escritura impacte nuestra alma, nuestro corazón, para amarte más, para responder a tu amor, con gratitud, para que viendo el corazón rebelde que tenemos, podamos doblegarnos ante ti, arrepentidos, rogándote que tú nos perdones, Señor, que nos alcance ese amor, que a pesar de que somos pecadores, que podamos entender que no tenemos que salir de acá para reformarnos, para mejorarnos, así tú nos aceptas y nos amas, sino que siendo aún pecadores, tú estás dispuesto a perdonarnos, a abrazarnos, solo con la condición de que nos arrepintamos y creamos de corazón que Cristo pagó por nuestros pecados. Que así sea con cada uno de nosotros, Señor, por favor. Y que los que ya te hemos llegado a conocer estemos dispuestos a morir, a vivir y a morir para ti, Señor, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Oh Señor, que tu amor nos impacte, ese amor que no nos dejará de ninguna manera, Señor. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.